Se operó las axilas para verse bien en cámara. Esa decisión lo mató. Bruce Lee era el hombre más en forma del planeta en 1973. Su cuerpo era su religión, pero había algo que ese cuerpo perfecto ya no podía hacer, y nadie lo sabía todavía. Nació en San Francisco en 1940, hijo de un cantante de ópera. Volvió a Hong Kong siendo un bebé. A los 13 años perdió su única pelea callejera. Ese día decidió que nunca volvería a perder. Quiso aprender Kung Fu con el maestro Ip Man. Había un problema. Su sangre no era suficientemente china. Su madre era mitad europea. Los maestros no enseñaban a extranjeros. Un amigo tuvo que rogar por él. El hombre que enseñaría artes marciales al mundo entero aprendió de forma clandestina, como un intruso. En 1970 entrenaba con 60 kilos sobre los hombros sin calentar. Algo tronó en su espalda. Los médicos fueron directos. Daño permanente al cuarto nervio sacro. Nunca más Kung Fu. Lo confinaron a cama por 6 meses. El hombre que no podía quedarse quieto no podía moverse. Esos 6 meses en cama los usó para escribir la filosofía que lo haría inmortal. El dolor fue el libro. Filmó Fist of Fury, Way of the Dragon y Enter the Dragon con dolor crónico de espalda irreversible. Cada patada que el mundo aplaudió la dio con una columna vertebral dañada de por vida. En 1973 era el asiático más poderoso de Hollywood. Enter the Dragon iba a cambiar el cine para siempre. Pero la obsesión con la perfección no tenía límite, y ahí empezó la cadena que nadie vio. Meses antes de morir se sometió a una cirugía real en un hospital de Hong Kong. El motivo era estético. Le extirparon quirúrgicamente las glándulas sudoríparas de las axilas. El sudor se veía mal en cámara. Esa cirugía le quitó capacidad de regular el calor corporal. Su cuerpo ya no podía enfriarse igual. El 10 de mayo de 1973, entró a una sala de doblaje sin aire acondicionado. 30 minutos adentro, se desmayó. Su cuerpo convulsionó. Lo llevaron de urgencia al hospital con edema cerebral, el cerebro hinchado. Los médicos lo estabilizaron. Nadie conectó ese colapso con la cirugía de las axilas. Nadie. El 20 de julio de 1973, uno de los días más calurosos de Hong Kong, Bruce Lee tenía dolor de cabeza. Estaba en el apartamento de su amante secreta, la actriz Betty Ting Pei. Ella le dio un analgésico. Se acostó a descansar. 2 horas después, ella entró al cuarto y lo encontró inconsciente. Su cerebro pesaba 1575 gramos. El promedio humano es de 1400. Estaba destruido por dentro. Chow llegó al apartamento y tomó una decisión. Inventaron una escena entera para ocultar dónde murió realmente. Querían moverlo antes de que llegara la prensa. Durante años la historia oficial decía que murió en su casa. En 2022, una investigación publicada en el Clinical Kidney Journal propuso la causa real de su muerte. Sus riñones no podían excretar el exceso de agua. El edema cerebral fue consecuencia directa de eso. El hombre que dijo, sé como el agua, amigo mío, murió porque su cuerpo no procesaba el agua que bebía. Enter the Dragon se estrenó 6 días después de su muerte. Nunca vio el impacto de su propia leyenda. El culpable fue la cirugía que nadie cuestionó. El médico que no conectó los puntos en mayo. O él mismo, comenta, porque todas las respuestas duelen igual.